És el que jo et dic sempre. La tele sempre ho veuràs ¡Ay, igual. helado! Sempre ho veuràs de la mateixa forma. Les coses no són com són. Són com... ¡Ay, helado! Ya, Alberton, què tal? Perdó? Oh. Perdó, què Conovell? Què No, tal? si no cal que dissimulis, si jo conec, home, de sempre, el de les tonteries de la tele. Que està aquí fent el típic programa aquest de pífies, no?, i de coses d'aquestes. No s'ha fet vegades això ni res. Bueno, miri, el Telenotícies el fan cada dia des de fa mil·lennis i vostè segur que no es queixa. No, si no fa falta que s'enfadi, no fa falta que s'enfadi, no home. m'enfado. Si a mi si posessin talls nous, doncs encara. Sí. Però és que estan posant coses repetidíssimes, home, que ho han vist I els seus 40.000 gelats, vegades. els seus gelats no repeteixen cada estiu. El Frigodedo, per exemple, que repeteix més cada any que jo que sé. Sí, si em menja 47 frigodedos sí que repeteix, però si no, de què? Ja està. I això què? Això? Sí. Això és una tele. Què Molt passa? I vostè va amb una nevera. Sí, però parlo jo amb la nevera? M'ha vist a mi parlar amb la nevera, a cas? I vostè m'ha vist a mi per la platja. Enrico Bombonerada! No, així no és. Ai, bombón helado! I t'emporten la O. La O te l'emportes per tu. Un día en un helicóptero me puse a sudar a chorros. Un tema de helicóptero, sudando mucho. Una anécdota que me acuerdo. Alfonso, lo que ha hecho no lo esperaba en ti, porque con lo corto que eres y donde has llegado, jamás me lo pensaba. Es que yo soy una puta y una zorra. Que me he puesto con toallecas. En los sitios donde voy a trabajar. Mira, Gloria, lo lógico es que el que se entere sea yo. Lo lógico es que el que se entere sea yo. Porque tú has sido... No, tú que más amenazas de muerte. Tú que más amenazas de muerte. Gloria, yo me he tenido que tomar 6 litros de café diario porque me has querido matar durmiendo 6 veces. Y 2 veces que has Una salido... puta leche para ti. Eso está denunciando el fútbol. Vale. Una puta leche para ti. Gloria. Tampoco había mucho dinero para comprar preservativos. ¡Ojo! ¿Cómo se los usan una vez? No, yo lo usaba más veces. ¿Que tú lo usas más Uy, veces? se lo lavaba y veía si no tenía ningún roto. Eso no me lo Lo creo. lavaba, le ponía polvo de talco, lo volvía a enrollar y servía más veces. Que nos tienes que enseñar, Pepe, a ser buenos. Como lo estás demostrando. Porque eres el único hombre que sabes hacerlo. Cuando quiera, amigo mío, cuando quiera. No tiene nada más que llamar a la televisión. Y allí estoy yo con los brazos abiertos, amigo mío, cuando quiera. Y sería para salir en la primera, en la televisión española. Tú tendrías que tener un hueco en la televisión mundial. Porque tú no tienes precio, Pepe. ¿Me escuchas? Perfectamente, amigo mío. Y te digo las cosas así, con el corazón en la mano. No te las digo por decir. Todo con el corazón, porque eres el mejor español del mundo. ¿Te has enterado? Muchas gracias, amigo mío. Da vuecencia su permiso, mi general. Da su permiso, vuecencia, general. Silencio. Silencio. Digamos, da usted su permiso. Lo que tenemos que hacer es cambiamos el usted por vuecencia. Simplemente. Esto sería, da vuecencia su permiso, mi general. Da su vuecencia, su permiso. Base. ¿Ordena vuecencia algo más? ¿Mi general? ¿Mi general? No, a la orden de vuecencia, mi general. Bueno, Dígalo, a la orden de vuecencia, mi general. a la orden de vuecencia, mi general. Vale. Yo he estado viviendo 8 años en un bloque y allí lo llevábamos como familias, ¿Sí? como familias. Ya viven hijos, ya han vendido pisos. ¿Y cuándo has tenido el problema? Y cállate. Y entonces... El primer jamón se marcha a la herida. Pepita, lanzas, buenos días. ¿Qué pasa aquí ahora? Casi desmané, que mi marido abajo y yo arriba. Ah, que está tu marido arriba. Tenemos un lío aquí. O sea, que el que decía eso era tú. Yo ya creí que se había estropeado el teléfono, algo por el estilo. Manuel, Sí. celebro saludarle, hombre. Bueno, pues que lo disfrutéis. Hombre. Que lo disfrutéis. ¿Usted sabe qué se conmemora hoy? ¿Que se come qué? Ah, que se colabora. ¿Usted sabe qué se celebra hoy? Sí, 24 centenarios, no sé, espérate, voy a ver si veo desde aquí. Aquí no ponen nada. Bueno, Dentro de 9 años será el bicentenario de las Cortes, ¿no? entonces, yo no sé, ¿en qué año Ha venido, da igual. Ya ha venido. Y le dijo a esta, Chari, te tengo que rajar. Y le contesté yo, harta de pastilla que iba como drogada,
Y le dije yo, Conchi, a vez de pegarle a ella, ¿por qué no me pegas a mí? Y me contestó, pégame tú a mí. Digo, si yo te pego a ti, ¿tú me pegas a mí? Y me contestó, si tú me pegas a mí, yo te pego a ti. Y yo le di una bofetada. Bien, flojo, bien. Reptando hasta arriba, repte bien. ¡Pum! ¡Pam! Carballo. Ve al enemigo ya, ¿lo ve? Sí. Pues apúntele. ¡Pum! ¡Pum, pum! ¡Pum, pum! No se escucha. ¡Pum, pum! Cuando tú vas de compra a las grandes superficies, que siempre hay algún sitio donde... ¿La superficie qué es? ¿Eh? ¿La superficie qué es? Espera. A mí no me hablas así, ¿eh? Tú me hablas más sencillo. ¿La superficie qué es?